20, 18, 20 de Mateo. Si lo tenemos por ahí, decimos amén. Yo voy a dar lectura y ustedes me siguen con la misma. Mateo 18, 20. Dice la palabra de Dios, un texto muy conocido, de una promesa como las miles de promesas que Dios tiene en su santa palabra. Dice Mateo 18, 20, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios que alabamos, honramos y glorificamos. Con estas hermosas palabras les pido que tomen asiento, por favor, y estén atentos, porque en esta mañana pues, se encuentra con nosotros el pastor Armando Galicia, ¿verdad? Y quienes estamos contentos y le damos la bienvenida a nuestro pastor con una alegría, con una cara de alegría y una sonrisa. Bienvenido, pastor. Dios nos bendiga. Adelante. Ya me van a cobrar todo lo que les debo. Ayer casi luego, con lo primero que me saludó fue mi carta. Un placer estar con ustedes, ver a algunos amigos que han estado con nosotros aquí por diferentes situaciones, han tenido que migrar a otras iglesias. Es normal, ahorita la migración está todo lo que da, ¿no? Yo creo que la iglesia de Madero en este año ha perdido como unos 40 miembros. Y no porque hayan sido desfraternizados, no, sino porque varios me dicen, pastor, hacía una hora, pero ahora con eso que están construyendo, hago dos. Ya, aunque sea voy a la filialcita que está ahí cerquita de la casa. Y ahí se están acomodando, ¿no? Eso es normal, ¿no? La iglesia de Madero tiene muchas cualidades y facilidades y lo que tú quieras, pero los hermanos viven en otro sector, generalmente. Guadalupe, Juárez. Imagínense, hay uno que viene desde el Carmen, Nuevo León. Usted se imaginará, desde allá está mal. Pero no se preocupe que la iglesia de Vallarta, pues está igual, ¿no? Nosotros podemos decir, en Madero hay como unas de 5 a 7 familias de miembros de la iglesia de Madero que viven allí en el centro. Pero la iglesia de Vallarta tiene como 3 familias que viven en el centro. Todos los demás vienen de todos los lugares que te puedas imaginar. Del Carmen, de García, de Santa Catarina, de Guadalupe, de Apodaca, no se diga, muchos llegan de Apodaca. Gente que vive en el centro, pues no, muy poquitas familias, ¿no? Eso siempre ha sido un desafío que tenemos, ¿no? ¿Cómo vamos a evangelizar el centro de la ciudad? ¿Cómo entender la política del gobierno en el centro de la ciudad? Pues, ¿sabe? El centro de la ciudad es imposible vivir. La renta, pues una casita más o menos, son entre 12 y 15 mil pesos semanales. Ahí se cobran las rentas por semana, no son mensuales. Si agarraste una casita de renta mensual, pues ya la armaste, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque le rentas la casita a 20, 30 haitianos y tranquilo, pero pues tienen que pagarla mensual. Entonces es muy, muy complicado, ¿no? Y ahora es esa la gente que está allí, que no se va a quedar a vivir en el centro, obviamente. Muchos de nuestros feligreses llegaron allí, comenzaron a asistir a la iglesia, pero después consiguieron casa, ¿verdad? Y ya se fueron a los lugares donde se están desarrollando la ciudad, y ahora las iglesias, pues, de afuera a veces sufren, ¿no? Así que así es la vida, estamos en esta ciudad que está en constante y continuo movimiento, pero como dicen por ahí, a río revuelto. Bueno, es esto que tenemos que encontrar, ¿verdad? La forma de poder llevar, compartir y dejar el evangelio, aunque la gente se esté moviendo, aunque llegue al centro y al rato se vaya para Huinalá, se vaya para Pesquería, se vaya para donde estén abriendo los fraccionamientos, ¿verdad? Y consigan su casita. Allí tenemos que estar trabajando con esas personas. Pero bueno, aquí la Iglesia de la Gracia pues también enfrenta sus dificultades, sus retos, pero también tiene sus ventajas, ¿verdad? Hoy yo quiero tratar con ustedes un tema que me pareció súper interesante
y que no había reflexionado en él porque pues generalmente uno no tiene necesidad. Pero el tema de esta mañana, ¿y ahora qué fue lo que hice? Hoy sí, no, ¿yo qué hice? No puse el micrófono frente a la bocina. ¿Ustedes han escuchado esa frase de "a mi manera"? La canción luego. Ok, cuando menos ya partimos de algo conocido. Dios dice, ustedes me van a adorar, pero va a ser a mi manera. No donde tú quieras, no cuando tú quieras, ni de la forma como tú quieras. Tú me vas a adorar donde yo te diga, como yo te diga, y vas a hacer lo que yo te indique, porque esa es la adoración que yo quiero, no lo que tú quieres. Porque lo que tú quieres, como hasta ahorita, no funciona. Lo vas a hacer como yo quiero. Pero yo quiero ubicarlos en el aspecto o en el área del libro de Deuteronomio. Cuando hablamos de Deuteronomio, estamos hablando de la generación que nació en el desierto, los que sí entraron a la tierra prometida. Excepto Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, entraron a esa tierra, porque ni Moisés, con todo y que era el líder, el siervo de Dios, del profeta grande, no, ni él entró a la tierra prometida. Los que nacieron en el desierto, aquellos que tenían menos de 20 años cuando salieron de Egipto, y los que nacieron en el desierto, son los que entraron. Pero muchos de ellos, la gran mayoría, no habían pasado por el impacto de estar en el Sinaí cuando Dios entregó las tablas de los mandamientos. Ellos no habían pasado por eso. Ellos no cruzaron el Mar Rojo. Por eso Dios más adelante tuvo que cruzarlos por el Jordán para que vieran el poder de Dios. Pero ellos no lo conocían. En Deuteronomio nosotros encontramos que es la palabra, Deuteronomio viene del término hebreo dabar, que quiere decir palabra o las palabras. O sea, las palabras de Moisés se vuelven a repetir en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio no es una narración de las historias de manera lineal. Son más bien discursos que elabora Moisés, retomando las diferentes situaciones que han ocurrido y aplicándolas a las nuevas generaciones. Porque ellos no conocen a Dios. Con esto en mente, entendamos que ellos van a entrar a la tierra prometida y les dice Dios, ustedes van a adorarme donde yo les diga, no donde ustedes quieran. No como algunos aquí, ¿verdad? Algunos ya se fueron para Podaca, no sé por qué. Se van a donde quieren. Y algunos andan de turistas, ¿no? Levanten la mano los que andan de turistas que debieron... No es cierto, no es cierto. Que debieron estar en su iglesia, pero andan acá. Pastor, ¿por qué dices eso? Bueno, vamos a ver ahorita en la Biblia como a veces estos comentarios pues sí están un poquito fuera de lugar, definitivamente, ¿no? Vamos a la Biblia, por favor. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 12, si son tan amables. Deuteronomio capítulo 12. Vamos a ver los primeros versículos. Deuteronomio 12:1 dice: estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. ¿Ok? La indicación que Dios está dando es para la generación que está entrando a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Y Dios les dice, versículo 2: destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas, y sus imágenes de acera consumiréis con fuego, y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su nombre de aquel lugar. Ok, ¿qué es lo que Dios le está diciendo? Van a entrar a la tierra que yo les doy para que posean. Y los templos, ¿qué van a hacer con los templos? Los van a destruir. Y las imágenes o los altares también los van a destruir. En aquel tiempo era costumbre que cuando un pueblo, una tribu, invadía a otra, los templos que antes estaban dedicados, vamos a suponer, para el dios Dagón,
como los hebreos los conquistaron, ahora el nuevo inquilino, ¿cómo se va a llamar? Jehová. Esa era la costumbre. Pero dice Dios, yo les voy a decir cómo van a hacer las cosas, no como se hacen generalmente. Yo les voy a dar la tierra y cuando entren a la tierra me destruyen todos los templos. O sea, no los vuelven a ocupar, no los reutilizan, los destruyen. Los altares ahí, esos que ponen en los lugares donde hay mucha sombra, árboles muy grandes, bonitos, todos esos, todo lo van a destruir. Y los ídolos también, todo lo van a tener que destruir. No quiero que quede uno solo. Usted ha leído en el Antiguo Testamento cómo había un esfuerzo constante de parte de Dios para eliminar los altares. Que cada quien adoraba a Dios como se le pegaba su regalada gana, ¿verdad? Está el caso de ¿cómo se llama este caballero? Abraham, ¿sí se acuerdan? Andaba y donde se le ocurría, ¿qué hacía? Levantaba un altar y adoraba a Dios. Nota que Dios está organizando a su pueblo y le dice, eso que ustedes aprendieron a hacer en el pasado, ya no se va a hacer. Por eso yo comencé a decirles, el título del mensaje de esta mañana es que Dios dice, es a mi manera, a como yo les estoy diciendo. Van a entrar a la tierra prometida y lo primero que van a hacer es arrasar con los templos y arrasar con los altares. ¿Qué más sigue diciendo el pasaje? Síganme con la vista si son tan amables. Versículo 4. No haréis, así dice Jehová vuestro Dios, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y hasta ahí me voy a detener. Vas a adorar, dice Dios, en el lugar que Dios te diga, solamente, no donde tú quieras, no donde te guste, donde Jehová diga, nada más, punto. Allí vas a llevar tus ofrendas, tus diezmos, tus votos. ¿Se acuerdan de Ana? Sí. ¿Dónde estaba Ana cuando fue a hacer votos delante de Dios? ¿Dónde fue a pedir la bendición de Dios? ¿Dónde estaba? En el templo. ¿Dónde estaba el templo en ese momento? ¿En dónde? En Silo. Porque el primer lugar que Dios eligió para que estuviera el templo fue en Silo. Allí se estableció el templo. ¿A quién recuerdan quién atendía el templo en Silo que menciona la Biblia? Elí. El sumo sacerdote Elí. Allí estaba el templo. Dios definió un solo lugar. No tenía el pueblo que andar, por decir, los de Dan, tener su templo y ir a adorar en Dan, no. O los que tenían su templo en el área de Manasés o en el monte de Efraín, allí adorar. No. Todos tienen que ir a Silo y allí adorar, porque sí dijo Dios. Los pueblos de la tierra tenían sus altares en cada una de sus locaciones, pero el pueblo de Israel tenía ¿qué cosa? Un solo lugar. Dios centraliza la adoración en un solo lugar. ¿Por qué? Porque la gente necesita ser enseñada, necesita ser orientada, necesita aprender. Tanto como nosotros muchas veces, ¿verdad? Tenemos que estar aprendiendo acerca de todo lo que el santuario nos enseña, de cómo Dios quiere relacionarse con sus hijos. A veces vemos el santuario solo para hablar de profecías, pero recordemos que primariamente el santuario estaba diseñado para que el adorador entendiera lo que costaba el perdón de sus pecados, cómo Dios actuaba para perdonar los pecados del ser humano o de los individuos en ese momento. Ya nosotros hemos visto a través de los tiempos y ahora ya no tenemos ni santuario, ¿verdad? Ya no se ofrecen sacrificios. Ahora nosotros muchas veces solo nos enfocamos en el aspecto profético y ese tipo de detalles, pero el santuario sigue teniendo una enseñanza ahí muy básica que la gente aprendía con solo ir
y verla. Sin tantas explicaciones. Bueno, Dios quería que eso sucediera con su pueblo. La adoración centrada en un solo lugar. Nada más que tenemos que comprender una cosa. Resulta que muchas veces los seres humanos nos apartamos de Dios. Hasta Josué. ¿Se acuerdan de la lección de escuela sabática? Que Josué estaba pidiendo la dirección de Dios y Dios lo guió y lo dirigió para destruir una ciudad amurallada, prácticamente inexpugnable. Y cómo Dios de manera maravillosa derribó las murallas de Jericó y Josué ganó la batalla. Porque antes de entrar en una empresa tan grande, tan difícil, el hombre dijo, no la voy a armar, no la voy a hacer. Se puso de rodillas y buscó la dirección de Dios. Y vino Jesús mismo a estar con él. Pero más adelante, cuando fueron a luchar en contra de la ciudad de Jaí, ¿se acuerdan? 3,000 personas vivían en esa ciudad aproximadamente. ¿Qué dijeron? No, ¿para qué nos cansamos yendo todos? Con unos 3,000 que suban, hombre, la arrasamos y nos la echamos al bolsillo. ¿Qué pasó? Les mataron como a 20 y tuvieron que huir delante de la presencia de sus enemigos. ¿Por qué? Ahora Josué ya no consultó a Dios, porque no era una ciudad grande, porque no tenía murallas grandes, porque era una ciudad chiquita. Siguió el consejo de sus consejeros de guerra en lugar de buscar el consejo de Dios. Así somos nosotros, queridos hermanos. No somos diferentes a Josué. No somos diferentes a los que vivían en Silo. Porque dice la Escritura, no nos dice cómo era la gente que vivía en Silo, pero sí nos dice cómo era el sumo sacerdote que ministraba en Silo, ¿verdad? ¿Cómo era el sacerdote que ministraba en Silo? ¿Con quién era permisivo? Porque yo puedo venir y decirle aquí, hermano, sea fiel, no se desvíe, no ande en caminos incorrectos. ¿Con quién era permisivo ese hombre? Con sus propios hijos. Con sus propios hijos. Llegaron al punto que Dios los tuvo que maldecir a todos. Así, usted le entienda así, ya lo oí en la Biblia, Dios los tuvo que maldecir a todos. Los erradicó por completo. Hasta la embarazada que estaba ahí se cayó y se murió el bebé que traían en su vientre. Ningún solo varón sobrevivió. Todos se murieron, toditos. Ah, caray, ¿a poco así funciona Dios? Generalmente solo hablamos del amor de Dios, pero pocas veces hablamos de la justicia de Dios. Pero eso está ahí en la Biblia, usted lo puede ver clarito. Y como los de Silo no andaban conforme a la voluntad de Dios, Dios cambió la ubicación del lugar de adoración y lo puso ¿dónde? En Jerusalén. Ahora lo cambió a Jerusalén. Entonces ahora tenemos que el lugar donde la gente iba a adorar a Dios, iba a pagar sus votos, iba a ofrecer sus sacrificios y llevaba sus ofrendas y hacía sus comidas y se reunían y se ponían contentos y estaban alegres. Ahora era ¿en dónde? En Jerusalén. Así que, queridos hermanos, nosotros deberíamos de respetar el lugar que Dios ha elegido para que se le adore. Nada más que surge la pregunta, pastor, en el Antiguo Testamento y hasta llegando al Nuevo, está bien, pero en el año 70, el templo de Jerusalén, el segundo templo, fue destruido. El primero lo destruyó Nabucodonosor. El segundo fue reedificado y lo destruyeron los romanos en el año 70. Hoy, ¿hay templo de Jerusalén? No. En el lugar del templo, en el monte Moria, ese que compró ¿cómo se llama? David, no me acuerdo el nombre porque está medio raro el hombre que era dueño de ese lugar. David se le ocurrió en un momento censar al pueblo y le dijo a Joab, que Joab era el más horrible de los hombres que te puedas imaginar, terrible, malo, asesino, todo tenía. Le dijo, oye Joab, quiero que vayas y me censes a todo el pueblo. Y Joab, que tenía esas características que te digo, le dijo, mi rey, ¿pero cómo pides eso? Mira, tú sabes que Dios está de tu lado. Cada uno de tus soldados vale por 5 de tus enemigos. ¿Para qué quieres saber la fuerza que no, yo quiero saber con cuántos soldados cuento y con cuántos carros de guerra y que cuántas lanzas y qué tan poderosos son. Y le llevó como más de un año a Joab recolectar toda la información. Viene y se la entrega a David y entonces David, mira,
poderosos. Y entonces Dios le mandó al profeta y le dijo, pues has actuado neciamente delante de Dios. ¿Qué quieres? Que te pegue una enfermedad, caer en las manos de tus enemigos, 3 meses de que andes huyendo, o 3 días de peste. No, pues dejo de allí, ya la regué. Pues mejor caer en las manos de Dios que en las manos de mis enemigos. Y le metieron 3 días de peste, se murieron más de 80,000 personas por los errores de Dios. Y para calmar la ira de Jehová, David ofreció un par de bueyes en sacrificio de un hombre que andaba arando en un campo. Ese campo es lo que se llegó a conocer como el Monte Moria. Pagó una cantidad de plata pequeña por el pedacito de tierra donde ofreció sacrificio, que el dueño le dijo, no, mi rey, te lo regalo. Y entonces David dijo, no, yo no voy a agarrar nada que no me haya costado. Yo le voy a ofrecer a Dios algo que me cueste. Y le compró los bueyes y le compró el yugo y todo, porque lo desbarataron, hicieron la leña y le compró la tierra. Y más adelante dice que no le compró la tierra, solamente ese pedacito, le compró todo el monte. ¿Sabes qué monte compró David? El lugar del templo, donde se puso el templo de Salomón y después el segundo templo. Pero ahorita no hay templo. ¿Por qué no hay templo? ¿Por qué? No, ¿por qué no hay templo? Porque está la mezquita de Asa. ¿Sí la han visto? Algún día abra usted ahí Jerusalén, mezquita musulmana ahí, y va a salir una que tiene una cúpula de oro. Es de oro, dorada. Nadie me vaya a malentender. Los musulmanes también adoran a Dios. Para ellos es un lugar sagrado. Ellos también se cuentan como descendientes de Moisés. Entonces, para ellos ese es un lugar sagrado, porque pues, donde ha estado históricamente el templo. Así que cuando los musulmanes conquistaron toda esa zona de Palestina, ahí ellos pusieron esta mezquita y la hicieron de oro porque es para Dios y todo ese tipo de cosas, ¿no? No quiero decir que los musulmanes son iguales a nosotros, porque alguien dijo, ¿qué quiere decir, pastor? Entonces, que los musulmanes, no, hermanos, solo que ellos también adoran a Dios, ellos también se consideran descendientes de Abraham. No comen puerco, también guardan el sábado, dan diezmo, ayunan también, esperan la segunda venida de Cristo, también aceptan el Nuevo Testamento. Pero, si tienen otras creencias también, que nosotros como cristianos no vamos en esa dirección. Y no quiero decir que seamos lo mismo, pero no hay templo en Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque está en manos de los musulmanes. Tienen una mezquita que también está dedicada a Dios, pero no es el templo que Dios le había dicho al pueblo de Israel que le van. ¿Por qué no hay templo en Israel? Ustedes que son cristianos estudiosos de la Biblia, díganme, ¿por qué no hay templo en Israel? Porque estaban las 70 semanas donde se dijo que sería destruido. Eliminemos la profecía. ¿Por qué? ¿Qué otros detalles hay en la Biblia? Y no porque no quieran ver la profecía, porque si ustedes se la saben de memoria, ¿verdad? Jesús, en San Juan capítulo 4, se encontró con una mujer, ¿qué cosa? Samaritana. Y la mujer le dijo, ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén. ¿Estaban en lo correcto? Sí, porque esa es mi manera, dijo Dios. En el lugar que yo decida. Dios había decidido Jerusalén. Y ahora dice ella, nosotros decimos que en este monte. ¿Qué monte es el que estaba, en el que señaló ella? El monte Gerizim. ¿Cuál es el monte Gerizim? Los judíos, cuando menos en 2 ocasiones, dice la Biblia, se presentaron para repetir las bendiciones y las maldiciones. Un grupo del pueblo se reunía en el monte Gerizim para repetir las bendiciones y el otro en el monte Ebal para repetir las maldiciones. Sí, porque no nada más es de que si quiero obedezco, si no quiero no obedezco, no. Si tú obedeces, hay bendición, y si no obedeces, hay maldición también. Entonces las bendiciones se decían desde el monte donde estaban en ese momento Jesús y la mujer samaritana. Y ella le dice a Jesús, ¿dónde se tiene que adorar? ¿Qué contestó el Señor Jesucristo? Mujer, la hora es y la hora viene. ¿Qué cosa? Cuando ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán ¿qué cosa? Espíritu. Ahora entendemos que cuando Cristo viene, se inaugura una etapa diferente.
Ya no tenemos templo, ya no es Jerusalén, ya no es el monte Gerizim. Hay congregaciones o grupos religiosos que siguen teniendo, ¿no? Como los judíos, adorar en Israel. Como los musulmanes, adorar... ¿Dónde adoran los musulmanes? ¿Dónde está? Ah, se me olvidó el lugar, pero ellos también tienen su lugar para ir a adorar, ¿no? ¿Y los católicos? Pues a San Pedro, ¿verdad? Allá en Roma, para ir a Roma. Recuerde que aquí no se estila por la distancia, pero en Europa, desde España, hay gente que hace la travesía caminando hasta Roma para llegar allá al santuario para adorar. El mismo concepto del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo: la hora es y la hora viene que ni en Jerusalén ni en este monte los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y después entra lo que dice lo que fue nuestra cita bíblica de Mateo. ¿Mateo qué fue? 18:20. Mateo 18:20, ¿verdad? ¿Qué dice Mateo 18:20? Donde hay, ¿qué cosa? 2 o 3 congregados en mi nombre, ¿qué cosa? O sea, ya no es Jerusalén, ya no es un lugar de 4 paredes y un techo. Gracias a Dios que tenemos donde reunirnos. Pero si no tuviéramos este lugar y estuviésemos debajo de un árbol, ¿qué cosa? Ahí está Dios. O sea, hoy en día no tenemos una especie de decir, hay un solo templo al que tengamos que ir. ¿Por qué? Los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. O sea, el concepto del templo ahora es diferente. En el Antiguo Testamento era un lugar físico, en un lugar geográfico específico. Hoy en día, por eso algunos van a La Gracia, otros se van a Cañada, otros se van al Alfa y Omega, otros se van a donde... Error también. Porque dice la Escritura, no dejando vuestra congregación. ¿Cómo qué? Como algunos lo tienen por costumbre. Sí. Miren, hermano, que ya no haya un lugar específico para ir. Recuerda que tú perteneces a una congregación. Y es en esa congregación donde debieras participar, entregar tus votos, hacer tus votos a Dios, tus promesas a Dios, tus ofrendas, tus diezmos, tu participación, tu esfuerzo personal. ¿Tienes una congregación? Es ahí donde deberías estar. Es allí donde debes poner todas tus energías para que la obra del Señor siga creciendo. Pero ya no hay un lugar que digamos, no, el único lugar donde podemos ir a adorar es el templo que se encuentra allí en la Gracia. O el templo que se encuentra en la Cañada Blanca, o en el Alfa y Omega, o en la Fe, o allá en la Madero, o en Vallarta. No. Ya no está la presencia de Dios supeditada solamente a un templo. En esencia, los que hacen que la presencia de Dios esté ahí, los que hacen que el lugar sea santificado, ¿quiénes son? Ahí les va. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué cosa? Entonces ahora, ¿dónde está el templo? ¿O qué es donde Dios dice que debe estar el templo? En usted y en mí. Así que si el templo es santo, es dedicado, es consagrado, es algo especial, dice Dios, ahora yo quiero que tú, hombre o mujer, seas un templo consagrado, limpio, santo, dedicado, apartado para mí, donde yo pueda habitar contigo. Entonces ahora Dios ha quitado el centro de un edificio en un lugar geográfico y lo ha trasladado a los individuos. Dios quiere controlar tu mente, Dios quiere controlar tu corazón. Somos parte de una comunidad, eso también es importante, el concepto de pueblo y el concepto de comunidad. Por eso les decía un momento, no es bueno dejar nuestra congregación, sino apoyarla, animarnos, echarle ganas, trabajar en ellos. No, si tú te vas a otra iglesia también ahí vas a encontrar a Dios. Y si te vas abajo de un árbol con un grupo de personas de corazón sincero, también allí vas a encontrar a Dios. Bueno, es más, si te peleas con los hermanos de la gracia y te vas a abrir tu propia iglesia, también ahí vas a encontrar a Dios, pero como que la cosa no está bien. Digo, es que a veces pasa así también, ¿o no?
A veces te vas porque, ay, es que a mí no me dan cargo, no, es que a mí no me toman en cuenta, no, yo ya estoy, es que no me gusta cómo hace las cosas el hermano. Y te vas. Bueno, que Dios es tan misericordioso con nosotros, ¿no? Y tan paciente, que a pesar de esas actitudes, tiene misericordia de nosotros. Y ahí nos anda llevando, ahí nos anda llevando. Hasta que algún día nos cae el 20, dijeran por ahí, o llegamos a la madurez emocional, espiritual, de decir, oye, ¿qué ando yo haciendo aquí? No. Vamos a ponernos aquí, vamos a echarle ganas, vamos a trabajar para el Señor, vamos para adelante, vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Amén. Queridos hermanos, el grupo, la comunidad de la Iglesia de la Gracia, por la gracia de Dios, tiene este pedacito de tierra y este edificio para adorar a Dios. Aquí es donde debemos centrar nuestros esfuerzos y nuestras energías. Si Dios en algún momento nos pidiera que fuésemos a otro lugar, abriera las puertas para estar en otra parte, bendito sea el Señor. En ese lugar es donde tenemos que establecernos. Pero no sería lo correcto pasar un sábado aquí, otro sábado allá, otro sábado por allá, otro sábado por allá, y al final de cuentas se vuelve muy cómodo, ¿verdad? Porque no tienes ninguna responsabilidad. No participas prácticamente nada, llegas, te sientas como un espectador, qué bonito programa, qué bonito mensaje, acallas tu conciencia, Señor, ya fui a la iglesia. Pero no se trata de eso, queridos hermanos. Adorar a Dios, dice cómo se debe de adorar a Dios. Y podríamos ampliar más, ¿no? ¿Cómo adorar a Dios? Con cantos, con himnos, con participaciones espontáneas, con testimonios. Es impresionante de pronto cómo el testimonio en la vida de alguno de ustedes puede impactar a todos los que están aquí congregados. Queridos hermanos, recuerda, la adoración, dice Dios, es a mi manera. En el Antiguo Testamento era en un lugar específico, en un lugar geográfico bien definido. Hoy en día Dios espera la comunidad de creyentes, el cuerpo de hombres y mujeres que se reúnen con corazón sincero para alabar a Dios de todo corazón. Le agradezco a Dios porque nos encontramos en este lugar y porque ustedes son este tipo de adoradores. Pero recuerden la enseñanza del día de hoy. Hoy Jesús quiere que tú seas un templo vivo, santo y dedicado para la gloria de su nombre. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén.